Hola a todas y todos, vamos a empezar con la cápsula 2 de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología. Hoy día vamos a hablar sobre el texto de Foucault, La Psicología de 1850-1950. Vamos a ver la primera parte del texto. Este es un texto un poco complicado, un poco denso, porque Foucault toma aspectos de muchas partes, de muchos elementos de varias disciplinas, pero vamos a ir de a poco viendo algunos de los detalles más importantes. En primer lugar, lo primero que Foucault va a decir es que la psicología del siglo XIX se vio influenciada profundamente por lo que se suele llamar la Aufklärung, o que en español decimos la ilustración. Y el deseo de la psicología con base en la herencia de la Aufklärung, de la ilustración, fue alinearse con las ciencias de la naturaleza, es decir, darle a la psicología la mayor cantidad posible de leyes científicas que expliquen los fenómenos psicológicos. Se busca que la psicología sea una ciencia que tenga leyes, se busca legalidad y se busca universalidad. Por eso los análisis que se hacen en esta época en psicología buscan vínculos cuantitativos, buscan leyes e hipótesis explicativas. De ahí que Foucault señale que la psicología del siglo XIX tenga dos postulados fundamentales. El primero es que la verdad del hombre se agota en su ser natural, es decir, en la esencia del ser humano, lo que él es estrictamente natural, y que por otra parte el camino de todo conocimiento científico debía pasar por la determinación de vínculos cuantitativos, la construcción de hipótesis y la verificación experimental. La psicología, cuando investigue al ser humano, lo va a hacer siguiendo el modelo de la ciencia natural en general. Pero, dice Foucault, el problema es que esto no se da cuenta, o esto pasa por alto, el hecho de que en la naturaleza humana hay algo más que pura objetividad natural, y no bastan los meros modelos cuantitativos. El ser humano, vamos a ver en esta cápsula, es libre y es sobre todo espontáneo, espontaneidad, por lo tanto va a escapar o tiene la posibilidad de escapar a cualquier tipo de legalidad y a cualquier tipo de cientificidad que intente explicar. Por eso, la psicología se va a constituir como un nuevo proyecto para Foucault. Este nuevo proyecto se concreta para Foucault de dos maneras distintas. Unos trataron de analizar un objeto nuevo, que podríamos llamar por ejemplo la conducta, con los métodos y los modelos de la ciencia antigua de la naturaleza. Por ejemplo, el conductismo. Cuando el conductismo intenta explicar o investigar la conducta humana, lo que hace es aplicar los modelos antiguos de investigación a un objeto nuevo, a lo que ellos llamaron la conducta. Otra perspectiva de desarrollo de este nuevo proyecto, cambiaron los métodos de estudio, es decir, instauraron formas nuevas de investigar, pero mantuvieron el mismo objeto antiguo, por ejemplo, la psicología experimental. Además, dice Foucault, en esta época de la psicología, entre 1850 y 1950, surgen nuevas prácticas en la psicología, y la psicología se expande a otras disciplinas para intentar colaborar con ellas, ¿no? Por ejemplo, la educación, la psicología educacional, la medicina mental, con un fuerte avance en psiquiatría, por ejemplo, la psicología dentro de la organización, de la psicología organizacional, y tantas otras. Desde esta perspectiva, la psicología se puede comprender como una reflexión sobre los problemas de estas prácticas, cómo enfrentamos desde la perspectiva psicológica los problemas que estas prácticas tienen. Pero para Foucault eso no es auténticamente psicología. Para Foucault, fundamentalmente, la psicología es más bien análisis de lo anormal, de lo patológico y de lo conflictivo, de aquellos fenómenos que salen de la norma, que están fuera de lo normal, fuera de lo, por así decirlo, lo aceptable. Por ejemplo, si la psicología se propone estudiar el desarrollo, va a estudiar aquellos fenómenos de detención del desarrollo, o fenómenos de inadaptación. La psicología de la mente, la psicología de los fenómenos mentales, va a intentar indagar más que la memoria, los problemas de olvido. ¿Por qué la gente olvida? Con el psicoanálisis va a aparecer, por ejemplo, lo inconsciente, lo patológico en cuanto a inconsciente, ¿no? En ese sentido, la psicología no busca estar al alero de la norma, sino que busca justamente aquello anormal, lo que se separa de esa norma.
A continuación, Foucault va a plantear que la psicología de fines del siglo XIX va a tomar prestado de la ciencia natural su estilo de objetividad y sobre todo su esquema de análisis. Y estos esquemas de análisis se pueden comprender desde la perspectiva de tres grandes modelos o tres grandes métodos: el método físico-químico, el modelo orgánico y el modelo evolucionista. El primero de ellos, el método físico-químico, es el propio de las psicologías de la asociación y del análisis elemental. Está muy vinculado al conductismo, a aquellas ciencias psicológicas que buscan reducir el fenómeno humano a puro mecanicismo natural. Este método posee dos grandes formas de investigación: la inducción, es decir, el establecimiento de leyes generales a partir de fenómenos individuales o particulares, y el análisis, la descomposición o la reducción de fenómenos a sus elementos más simples. Por eso la tarea que se propone este método físico-químico es el de encontrar en los fenómenos aquellos segmentos elementales que los componen, aquellos elementos que forman y que van en su conjunto elaborando el fenómeno psicológico. Y para ello la ley principal, la ley general de la mente humana es la ley de la asociación. Pensemos por ejemplo en el conductismo. Cuando asociamos un estímulo neutro a un estímulo condicionado, eso se produce fundamentalmente en función de la ley de asociación. Se produce una asociación entre esos estímulos. Por eso el perro de Pavlov babea cuando escucha la campana, porque asocia a la campana el estímulo de la comida, que le produce la salivación. Es decir, este modelo, este método físico-químico lo que busca es reducir el fenómeno psicológico a mera causalidad y mecanicismo natural, físico, fisiológico. Por su parte, el modelo orgánico busca captar más de cerca la realidad humana en cuanto a naturaleza justamente orgánica, en cuanto órgano, por así decirlo. El ser humano es un compuesto y no solamente una reducción a los elementos físicos y químicos que lo componen. El psiquismo, va a decir este modelo orgánico, es espontaneidad y adaptación. El ser humano, en cuanto posee un fenómeno psíquico, un fenómeno psicológico, es espontáneo, se adapta, escapa a la normatividad y a las reglas que se le puede imponer desde una perspectiva científica. Por eso, la psicología experimental, como Fechner o Wundt, por ejemplo, buscan hacer investigaciones experimentales sobre la sensibilidad, los tiempos de reacción, las actividades reflejas y las regulaciones internas sobre el psiquismo. Lo que buscan ellos es mostrar que el fenómeno psicológico no se reduce a la mera interacción mecánica de factores biológicos o físicos, sino que hay un elemento extra, hay un elemento que el modelo físico-químico no puede dar cuenta, que es el modelo de la psiquis, la espontaneidad de la mente humana. Por último, Foucault va a señalar el modelo evolucionista, y se llama evolucionista precisamente porque está basado en el texto El origen de las especies de Charles Darwin y en parte en el sistema de filosofía de Herbert Spencer, que es un filósofo inglés que se plantea algunos de los mismos problemas que Darwin. Para el modelo evolucionista, el fenómeno psicológico, la mente humana, vive los mismos procesos que vive la evolución de cualquier especie. Vive procesos de diferenciación, desde una unidad originaria hacia algo múltiple, hacia la manifestación de múltiples formas, y un movimiento de organización jerárquica, es decir, se va integrando en una unidad ordenada, de lo simple a lo complejo y de lo estable a lo inestable. La mente humana también, si pensamos en el desarrollo de un niño, parte de ser un sustrato psicológico muy básico y que de a poco va incorporando diferencias, va incorporando habilidades, va incorporando distintos elementos que la van complejizando y esos elementos tienen que ordenarse en una jerarquía. Sin embargo, va a decir Foucault, para separar la psicología del prejuicio de la naturaleza, es decir, de cómo la psicología hasta este punto trabaja siguiendo los modelos de la ciencia natural, falta aún mostrar que esta orientación no es solamente una fuerza que se desarrolla, sino una significación que nace. Y esa palabra significación va a ser clave para esta parte del análisis de Foucault. Con base en la noción de significación, de sentido, de cómo el individuo va significando aquellas experiencias que va viviendo, la dirección de la psicología apuntará ahora a volver a un examen más riguroso de la realidad humana, la realidad espontánea, la realidad libre del ser humano, dejando de lado las hipótesis con aspiración de universalidad
y prestando atención a sus características específicas. Cuando el ser humano se da cuenta de que es espontáneo y que no puede ser encasillado en leyes universales, estamos tomando precisamente el sentido de lo que Foucault está diciendo. Tomar al hombre en su propio nivel, en las conductas en las que se expresa, en la conciencia en la que se reconoce y en la historia personal a través de la cual se constituyó. La historia personal, la conciencia y sus propias conductas son aquello que caracterizan al ser humano en su individualidad. La espontaneidad es algo que tenemos que asumir y que además escapa a la previsión de la ciencia y a la posibilidad de analizar al hombre desde allí. Entonces, el nivel de la significación involucra este aspecto de la espontaneidad humana. Foucault va además a señalar otro nivel de análisis que es el nivel histórico, que se basa fundamentalmente en la filosofía de Wilhelm Dilthey, un filósofo alemán que estuvo muy influenciado por lo que se suele llamar las ciencias del espíritu. Cuando hablamos de ciencias del espíritu no lo entendemos como el alma necesariamente, sino que esta palabra espíritu está tomada de la filosofía de Hegel, y Hegel entiende el espíritu como un principio unificador de la historia y del mundo que le da una cierta orientación, le da una cierta teleología, una orientación hacia un fin, hacia una meta. En ese sentido, el ser humano es parte de este desarrollo, de este movimiento del espíritu, y por lo tanto se trata ante todo de comprender el fenómeno del hombre como movimiento del espíritu. El hombre, por lo tanto, está orientado a una cierta dirección, a una cierta finalidad. Y en paralelo, este movimiento de análisis histórico se puede comparar con el proceso de comprensión del fenómeno del hombre desde la fenomenología de Husserl. La fenomenología es una corriente filosófica del siglo XX muy importante en nuestra época y que tiene como principal objetivo describir a los fenómenos, no explicarlos. Aquello que se propone investigar busca describirlo, porque aquello que se describe es lo que se me presenta a mi conciencia. Cuando yo intento explicar un fenómeno, estoy yendo más allá del fenómeno mismo, más allá de lo que el fenómeno me dice. Por eso, la fenomenología busca describir, no busca explicar, porque busca atenerse justamente a lo que el fenómeno mismo le entrega. Sin embargo, dentro de estos grandes movimientos de la psicología que le dan peso a la significación, Foucault dice la más importante, la que más peso le ha dado a la significación, es el psicoanálisis. Por supuesto que, según Foucault, el psicoanálisis partió con ciertos prejuicios biológicos, por ejemplo, como él llama la noción de instinto, que nosotros más bien deberíamos hablar de la noción de pulsión, porque una crítica muy importante que se le hace a algunas traducciones de Freud es que lo que él llama la Trieb es lo que tendríamos que llamar pulsión, no instinto. Y en varias partes de su obra, Freud dice el ser humano ya no tiene instinto, tiene pulsiones. Es decir, tiene emociones de energía anímica, pero que no son comparables, son análogas a los de los animales, pero él mismo no tiene instinto. Entonces nosotros que vamos a formarnos en psicoanálisis hablemos de pulsión. Entonces la noción de pulsión, va a decir Foucault, sigue teniendo un origen un tanto naturalista o un tanto biológico, pero de ahí Freud logra superar esa barrera y logra imponer la significación, la importancia de la significación. Y dice Foucault, es en el interior del sistema freudiano que se produce ese gran trastocamiento de la psicología. Es en el curso de la reflexión freudiana que el análisis causal se transformó en génesis de significaciones, que la evolución dio lugar a la historia y que la exigencia de analizar el medio cultural sustituyó el recurso a la naturaleza. Es decir, fijémonos en los conceptos que usa Foucault. Primero, análisis causal. Segundo, evolución. Y tercero, naturaleza. Esos tres conceptos, análisis causal, evolución y naturaleza, son propios de la ciencia natural, de aquel modelo de análisis científico que la psicología está intentando dejar atrás. ¿Y cómo lo sustituye, para Foucault, cómo lo sustituye Freud a estos tres conceptos? Sustituye al análisis causal por génesis de significaciones, es decir, cómo el individuo va significando, le va dando sentido a sus vivencias. La evolución da lugar a la historia, es decir, la historia que el mismo individuo va escribiendo, y el recurso de la naturaleza se sustituye en el análisis del medio cultural. Pensemos, por ejemplo, en Tótem y Tabú o en la psicología de las masas. El análisis
cultural es lo que va a ayudar a comprender al ser humano, no tanto el análisis de la naturaleza o un análisis biológico. Y para ir cerrando esta cápsula, Foucault va a señalar que el sentido o la significación, la manera en que el individuo va dándole sentido a sus experiencias, a sus vivencias, se puede aplicar a toda conducta, sea esta voluntaria o involuntaria. Un ejemplo de una conducta voluntaria, por ejemplo, es aquello que el individuo hace de manera espontánea. Y un ejemplo de una conducta involuntaria podría ser, según Foucault, el síntoma de un paciente. En ese sentido, el síntoma, para Freud y para Foucault, el síntoma es índice, es indicio, significa una relación con la representación patógena reprimida. Las experiencias traumáticas colaboran en la construcción del sentido del mundo que el paciente elabora. Es decir, cómo el individuo va construyendo su historia y la va, por así decirlo, matizando con estas experiencias traumáticas que van dejando sus huellas en la historia del individuo. Lo patológico surge cuando se produce una fijación, cuando hay un evento tan traumático que el individuo no tiene otra opción que darle un sentido profundo, un sentido trágico a este evento. El pasado intenta invadir el presente y el presente lo reprime. Es lo que Foucault va a llamar, en la forma que tiene Foucault de explicar, los mecanismos de defensa. Cuando el individuo manifiesta un síntoma es porque hay una emoción inconsciente que procede en él hacia su conciencia y logra atravesar la censura que el preconsciente le impone. Dice Foucault que entonces se produce una dialéctica entre el pasado, que podríamos analogar a la satisfacción, al ello, etc., y el presente, lo que podríamos analogar a las normas sociales y al superyo. Esta dialéctica se puede manifestar de varias formas, puede ser una contraposición, puede ser un intento del inconsciente de pasar un poco soplado, digamos, o pasar inadvertido por el preconsciente, pero siempre es una relación, por así decirlo, de oposición entre ellos, pero al nivel de un conflicto. Y justamente el yo es el lugar de esos conflictos, el lugar donde se manifiestan esos conflictos. Por último, para Freud, el sentido y la significación son importantes, son clave, porque permiten comprender la conducta normal y patológica del paciente. Es decir, cuando un paciente llega a la consulta del psicoanalista y comienza a hablar, comienza a exponer su relato por medio de la asociación libre, el psicoanálisis sostiene que esa asociación libre se produce justamente porque el inconsciente va significando, le va dando sentido a ese relato a partir de lo que él va dándole sentido. Es decir, desde otra perspectiva, el síntoma del paciente también apunta a una representación reprimida y por lo tanto se puede leer con un cierto sentido, se puede leer desde una cierta perspectiva. Entonces, para hacer una breve síntesis de lo que hemos hablado en esta cápsula, en esta primera mitad del texto Foucault plantea que la ciencia natural, por herencia de la Ilustración, busca darle a la psicología ciertos parámetros como la legalidad y la cientificidad, busca establecer reglas generales de conducta del ser humano. Sin embargo, es importante notar que el ser humano escapa a esa universalidad y a esa legalidad porque el ser humano es espontaneidad, es libertad. Y en ese sentido, no nos podemos limitar a los modelos físico-químico, orgánico o evolucionista para explicar al ser humano. Lo que tenemos que tomar como base para la explicación de la realidad humana es el concepto de significado, dice Foucault, de significación, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para comprenderlo de una perspectiva individual, de la perspectiva propia de cada individuo, que es lo que en el fondo dice Foucault, lo que estamos estudiando en psicología. Por eso surgen estas grandes formas de comprender al ser humano, el análisis histórico, es decir, el ser humano como parte de un entramado histórico con una cierta orientación final, la fenomenología, es decir, el ser humano como un fenómeno que se puede describir y que no hay que buscar causas más allá del fenómeno mismo, y al psicoanálisis, es decir, a la forma que tiene Freud de explicar cómo el individuo va elaborando un relato, un discurso, a partir no solamente de su aspecto consciente, sino de su aspecto inconsciente también, y cómo este aspecto inconsciente y el aspecto consciente van entrando en una dialéctica, en una dinámica de relación que muchas veces es conflictiva, pero que siempre expresa un sentido. Espero que con esto les haya quedado más o menos claro el texto. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden enviar a mi correo
y recuerden participar en las preguntas que voy a crear en el foro a propósito de esta cápsula. Que estén muy bien.